Bendiciones, chicas y chicos. Este día vamos a trabajar con un repaso de la semana 26 y 27 de lenguaje. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el enorme esfuerzo que están haciendo en casa, desarrollando cada una de sus actividades y entregándolas a tiempo. Los felicito porque lo están haciendo muy bien. Debemos darle gracias a nuestro Padre por permitirnos a través de este medio poder vernos, ¿verdad? Es importante poder orar por nuestras familias, por las familias de nuestros compañeros, por nuestros padres que están saliendo a trabajar, ¿verdad? Y que están expuestos ante este virus. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Vamos a desarrollar dos contenidos. Es importante que tomemos nota de de lo que vamos haciendo. Si podemos ir subrayando, es muy buena técnica. Y también escribir las preguntas que se presenten. Somos la diferencia con Jesús e iniciamos. El repaso es de la semana 26 y 27 de lenguaje, ¿ok? El primer contenido que vamos a desarrollar son las palabras homófonas y las palabras homógrafas. Vamos primero con las palabras homófonas. Son aquellas palabras que tienen los mismos sonidos, pero estas palabras se escriben diferente y poseen diferentes significados. Por ejemplo, tenemos tubo con V y tubo con B. Tubo con V es del verbo tener y tubo con B es un objeto largo, cilíndrico, hueco, por donde pasa lo que es el agua, ¿verdad? O diferentes formas en las que se puede ocupar este objeto. Y tenemos dos imágenes relacionadas con estas palabras. Tubo, ¿verdad? En la primera imagen, tubo de tener, y tenemos ahí la imagen de la mano, y tubo con B, que se refiere a la tubería, ¿verdad? Y luego lo tenemos acá. Ya también la segunda imagen relacionada de igual forma, tubo con B y el tubo, el objeto, ¿verdad? Al que se refiere está representado en la letra B y tubo con V está representado mediante las manos, ¿ok? Ahora tenemos algunos objetos de ejemplos de palabras homófonas, donde utilizamos lo que son estas palabras. Primero, botas con B y botas con V. Botas con B se refiere al calzado. Y ahí tenemos la oración. Acabo de comprar unas botas nuevas. Luego tenemos botas con V. Se refiere a cuando una persona emite su sufragio o va va a votar, valga la redundancia, por un alcalde o por un presidente. A eso se refiere. Y ahí está la pregunta: ¿a quién votas? Luego tenemos cabe con B y cabe con V. Cabe con B se refiere al espacio que puede ocupar un objeto. ¿Okay? Y cabe con V se refiere de generar o realizar o cavar, ¿verdad? Se refiere a cavar un hueco, un agujero. Y luego tenemos ahí las oraciones. El libro no cabe en la mochila con B y le he pedido que cabe un agujero con V. Luego tenemos hierba y hierba. Hierba con B que se refiere al pasto y hierba con V que es del verbo hervir. ¿Okay? Y luego tenemos la oración. La hierba crece en el jardín. Y luego la oración, hierba con V, es importante que el agua hierva. Luego tenemos uso con H y uso sin H. Ok, el uso sirve para hacer IVA. Nos estamos refiriendo al uso con H. Y uso sin H, si estás enfermo, el uso de medicinas te ayuda a sanar. Ok, tenemos ejemplo de palabras homófonas. De igual forma, hora, que se refiere con H, hora con H se refiere al tiempo. Y hora sin H es cuando hacemos petición, cuando le pedimos a nuestro Padre mediante oración. Luego tenemos E sin H y E con H. ¿Ok? Y tenemos la oración. En vacaciones visité muchos museos e iglesias. ¿Okay? Estamos haciendo uso de la E sin H. Y luego tenemos la siguiente, E con H. Yo he limpiado el salón. ¿Ok? Que significa una acción. Seguimos. Ahora tenemos las palabras homógrafas. Son aquellas palabras que se escriben igual, que se pronuncian igual, pero su significado es diferente. ¿Ok? Ejemplo, Lima, que se refiere a la capital de Perú, y tenemos la imagen relacionada con la capital de este país.
Y lima, que es una fruta cítrica que se refiere a una, a una fruta, valga la redundancia. Ok, seguimos. Entonces acá tenemos un ejemplo de palabras homógrafas con diferentes significados. Ejemplos de palabras homógrafas. Tenemos banco, okay, que es el lugar donde se deposita el dinero, donde se guarda el dinero, y banco, que se refiere a un asiento. Tenemos las oraciones. Yo guardo el dinero en el banco. Y la siguiente oración, el niño está sentado en el banco. Siguientes, velas, ¿ok? Se refiere a, la primera imagen se refiere al objeto que está elaborado por cera que emite luz, ¿verdad? Que lo ocupamos cuando se va la energía. Luego tenemos las velas del barco, que son o funcionan para darle la dirección a este medio, ¿ok? Y tenemos las oraciones. Las velas iluminan. Y la segunda oración, la segunda relacionada a la segunda imagen, el barco tiene velas. Luego tenemos cometa y cometa. Cometa en la primera imagen que se refiere a un astro, ¿verdad? Se refiere a los que se encuentran en el espacio, nos referimos a este cometa. Y la cometa que también la utilizamos como entretenimiento para poder volarla en el aire, ¿verdad? Entonces tenemos las dos imágenes. El cometa viaja en el espacio. Y luego tenemos la segunda, Juan vuela un cometa. Siguiente par de imágenes. Gato, que se refiere al animal, y gato, que se refiere a una herramienta de mecánica para levantar los autos, para extraer lo que son las llantas. Entonces tenemos la primera oración. El gato es peludo. Y la segunda, el gato levanta las llantas del carro. Ok, seguimos ahí. Ahora tenemos algunas preguntas relacionadas con este contenido. Y la primera pregunta, las palabras que se escriben igual, pero que poseen diferentes significados se llaman. Literal A, sinónimas. Literal B, antónimas. Literal C, homófonas. Literal D, homógrafas. Respuesta para esta pregunta son las homógrafas. Número 2. Selecciona el diálogo en el que se utilicen las palabras homófonas. Y tenemos ahí. Y ahora, ¿qué haremos? Yo digo que haremos la tierra. Literal B. ¿Qué hacemos con esta leche? No podemos hacer nada, pues está arruinada. Literal C. ¿Y qué hacen cuando se cansan? Pues descansan. Literal D. Yo le dije que sí, aunque solo piense en sí mismo. ¿Okay? Respuesta para esta pregunta. Y ese literal A. ¿Okay? Haremos con H y haremos sin H. Tercera pregunta. ¿Qué nombre reciben las palabras que tienen los mismos sonidos, pero poseen diferente escritura y significado? Literal A, sinónimas. Literal B, antónimas. Literal C, homófonas. Literal D, homógrafas. Respuesta para esta pregunta, homófonas. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de palabras se presentan en la oración? Mi papá tuvo que cambiar el tubo de la ducha. Literal A, sinónimas. Literal B, antónimas. Literal C, homófonas. Literal D, homógrafas. Respuesta para esta pregunta tenemos, son las palabras homógrafas. Vamos a desarrollar el segundo contenido de este video, que es de la semana 27. Los adverbios de modo y de duda. ¿Ok? Primero iniciamos con una oración, con una pregunta, perdón. ¿Qué son los adverbios? Son aquellas palabras que tienen la función de complementar el significado de un verbo, de otro adverbio o de un adjetivo. Estas palabras son importantes en el desarrollo de la comunicación, ya que permiten especificar la manera en cómo se realiza la acción o cómo se realizan las acciones. ¿Ok? Ahora tenemos un esquema de los tipos de adverbio que hay. ¿Ok? Hay adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de cantidad, adverbios de afirmación, adverbios de negación y adverbios de duda. Para cada uno de ellos tenemos ejemplos, pero los que vamos a desarrollar en esta clase son los adverbios de modo y de duda. Algunos ejemplos que tenemos de adverbios de modo son
bien, mal, regular y amablemente. Luego tenemos los adverbios de duda. Quizás, acaso, probablemente. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de adverbios. Vamos a desarrollar los adverbios de modo. Dice que son aquellas palabras que se utilizan dentro de una oración para explicar la manera en cómo se realizan las acciones. ¿Ok? Ahora tenemos que, en resumen, estas palabras responden a la pregunta ¿cómo? Y ahí tenemos la preguntita. Vamos a ver algunos ejemplos de adverbios de modo. Ejemplos de adverbios de modo. Tenemos bien, mal, desprecio, deprisa, así, como y cómo, según, adrede. Okay. Estos son algunos ejemplos de adverbios de modo que podemos utilizar en oraciones. Luego tenemos una imagen donde hay una oración. Dice, las oraciones con adverbios de modo explican de qué manera sucede la acción. Responden a la pregunta ¿cómo? Ahora, tenemos ahí una imagen de la chica. Fernanda abraza tiernamente a su perrito. Si utilizamos la pregunta ¿cómo? Podemos formular la pregunta y decimos, ¿cómo abraza Fernanda a su perrito? ¿Okay? Y como respuesta tenemos tiernamente. Seguimos. Ahora tenemos las oraciones con adverbios de modo. Primera oración, mi tía está mal de salud. Tenemos subrayado el adverbio de modo que expresa una acción en ese momento, cómo se encuentra la tía y se encuentra mal. Podemos observar la imagen y es certero. Luego dice, ella despreció mi regalo. Ok, ella está representada mediante esta chica que no está feliz por por el obsequio que le dieron. Siguiente. Siempre lo haces adrede. Ahora, ¿cómo lo haces? Adrede. Entonces responde la pregunta ¿cómo? Y tenemos acá la imagen que está un chico empujando al otro y siempre lo hace con una intención. Luego tenemos, él está bien feliz jugando y tenemos al chico con la pelota. ¿Okay? El adverbio de modo representado en esta oración lo tenemos subrayado que es bien. Y así en cada una de las oraciones. Ahora tenemos los adverbios de duda. Los adverbios de duda son aquellas palabras que se utilizan para expresar una duda o una inseguridad del sujeto en relación con la acción del verbo. Y tenemos ahí que este adverbio lo podemos reconocer cuando lo sustituimos por la palabra quizás. Vamos a ver a continuación algunos adverbios de duda. Y tenemos ejemplos de adverbios de duda. Quizá, igual, acaso, posiblemente, probablemente y seguramente. ¿Okay? Y tenemos ahí la imagen relacionada, ¿verdad? Para este tipo de palabras, para estos adverbios, que hay una inseguridad, ¿verdad? Representada mediante la imagen. Ahora tenemos algunas oraciones con adverbios de duda. Primera oración. Quizá mañana iremos a la playa. Ok, tenemos la imagen de la playa, que es muy bonita. Entonces, pero se está expresando en esta oración. El adverbio de duda está expresando una inseguridad, que pueden ir o no puedan ir. Siguiente oración. Posiblemente llegue esta tarde y va el chico corriendo. Ok, entonces se está expresando el adverbio de duda una inseguridad o una duda de que pueda llegar. Tercera oración. Los pronósticos indican que probablemente llueva esta noche. Y podemos ver a la chica con la sombría, ¿verdad? Bajo la lluvia. Y el adverbio de duda de esta oración es probablemente, que está subrayado y está indicando una inseguridad, que pueda ocurrir o no pueda ocurrir que llueva. Y por último tenemos, seguramente vaya este día a tu casa. Y vemos a la chica que está saludando. Y el adverbio representado en esta oración es seguramente. Representa una duda. Ahora tenemos algunas preguntas relacionadas con este contenido.
Primera pregunta, ¿cómo se llaman las palabras que tienen la función de complementar el significado de un verbo o a un adjetivo o al mismo adverbio? Literal A, preposiciones. Literal B, adverbios. Literal C, conjunciones. Literal D, determinantes. Respuesta para esta pregunta es los adverbios. Número 2, analiza cuál de las siguientes palabras es un adverbio de modo. Literal A, tenemos siempre. Literal B, mejor. Literal C, bien. Literal D, peor. Respuesta para esta pregunta tenemos el literal C. ¿Ok? Siguiente. De las siguientes opciones, ¿qué oración posee un adverbio de duda? Literal A. Vamos a ver la película. Literal B. Cuando estoy a tu lado, río mucho. Literal C. Ella no escuchó atentamente. Y literal D. Posiblemente vaya a tu fiesta de cumpleaños. Ok. ¿Qué oración presenta un adverbio de duda? El literal correcto es posiblemente vaya a tu fiesta de cumpleaños. Siguiente pregunta. ¿Qué nombre reciben los adverbios que explican la manera en cómo se realizan las acciones? Literal A, modo. Literal B, duda. Literal C, tiempo. Literal D, lugar. ¿Ok? Respuesta para esta pregunta. Y tenemos el adverbio de modo. Quinta pregunta. Los adverbios que expresan una inseguridad del sujeto en relación con la acción del verbo se llaman literal A, modo. Literal B, duda. Literal C, tiempo. Literal D, lugar. Respuesta para esta pregunta que representan una inseguridad son los adverbios de duda. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, chicas y chicos, por su atención. Que Dios me les bendiga. Estudien, todo va a salir bien. Ustedes son muy capaces, lo pueden hacer. Cualquier duda, pregunta, me pueden llamar o me pueden escribir. Estoy para servirles. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes y nos seguimos viendo.